En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por estar opinando a través de nuestras redes sociales. Recuerde el tema Hilo de Corium. ¿Qué desenlace con sustento legal debería tener? Envíe su opinión al número de WhatsApp 9773-6065 y recuerde nuestras redes sociales @FrenteAFrente HN. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por opinar a través de nuestras cuentas. Manuel Escobar escribe: lo ideal sería procesar penalmente por estafa y otros delitos a los responsables, garantizar una devolución ordenada e íntegra a los depositantes, esto que les sirva para reformar el marco legal que evite que se repita, así se haría un poco de justicia. Gaby Martínez: la investigación debe ser exhaustiva, objetiva y estar basada en pruebas suficientes y legalmente obtenidas, conforme lo establece el Código Procesal Penal de Honduras. Alejandro opina: este caso debe servir como precedente para consolidar el Estado de Derecho, evitando la impunidad, pero también protegiendo a las personas de procesos arbitrarios o politizados. En caso de comprobarse delitos como abuso de autoridad, corrupción o incumplimiento de deberes, las autoridades competentes deben imponer las sanciones contempladas en el ordenamiento jurídico sin dilaciones ni privilegios. Si se determina responsabilidad penal o administrativa, debe aplicarse la ley conforme a los principios de legalidad y tipicidad, utilizando como base el Código Penal vigente y las leyes administrativas correspondientes. Más opiniones. Daniel Andino escribe: si no se encuentran elementos suficientes para responsabilizar a Corium, corresponde el sobreseimiento o archivo del caso, conforme al artículo 25 del Código Procesal Penal, y si es necesario, la reparación de daños morales o reputacionales. Pan y circo es parte del show del gobierno para mantenernos entretenidos y olvidarnos de lo importante, las elecciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos puede intervenir en calidad de observador si se presume violación de garantías fundamentales durante el proceso. Escriben los televidentes. Continúe opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. Ok, yo quiero hacer un ejercicio, va a ser breve. Que antes de que intervenga el licenciado Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros CNBS, los otros tres panelistas, don Germán Leicelar, don Kenneth Madrid y don Luis Romero, ¿no los había presentado? Ah, es que no los había presentado, sí. Marcio Sierra, Germán Leicelar, Kenneth Madrid, el abogado Luis Romero, aquí presentes en Frente a Frente. Así, en un minuto, nos dijeran qué impresión tienen de todo lo que ha pasado con Corium. Mire, en un minuto, asustado de la falta de un Estado de Derecho. O sea que el Estado ha sido sustituido por las turbas. Eso le podría decir. Muy bien. Kenneth Madrid. Mira, Renato, yo muy rápido lo que siento es que hay falta de institucionalidad, falta de haber actuado el Ministerio Público de conformidad a lo que establece el Código Procesal Penal, su ley orgánica, y cuando el principio de legalidad no se cumple a cabalidad, ese es el resultado que tenemos. Luis Romero. Buenos días, definitivamente coincido con lo que se ha planteado. Existe una falta de institucionalidad. Hemos podido ver que el Estado no estaba preparado para este tipo de situaciones por un lado, y de ahí por otro lado también hemos podido ver cómo el pueblo o estas personas se están prácticamente imponiendo frente al Estado, refiriéndonos a las personas que depositaron su dinero en quórum, lo cual lacera el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Y como tercer punto hemos podido ver cómo también este gerente de quórum prácticamente reta al Estado, ¿verdad? Y anda abiertamente, ¿verdad?, haciendo casi lo que él quiere por Honduras. Y así brevemente, con esta misma mecánica, antes de escuchar a don Marcio Sierra, ¿y dónde reflejan ustedes, o dónde ustedes creen que se refleja la falta de institucionalidad por lo de este caso Corium? Inversiones. Ministerio Público. Ministerio Público. Claro. Y usted fue más general todavía al decir que se ha notado la debilidad del Estado de Derecho. Definitivamente, si usted observa, no nos vayamos estrictamente al problema de Corium.
Corium explota y expresa una manifestación de donde en lo que es la población, que es parte del Estado, se ve sujeta a buscar sus propias soluciones de sálvese quien pueda, porque no encuentra autoridad, no encuentra mecanismos adecuados para que pueda haber orden, no solo en el patrimonio personal de todos esos ciudadanos que tuvieron que lanzarse a las calles y que con algo que es un show impresionante. Mire, Renato, yo estoy preocupado de lo que pasó anoche, porque que llegan con un vehículo blindado a entregar dinero a la medianoche, con un país que está al borde del control del crimen organizado. Yo no sé si esas gentes que recibieron el dinero anoche, si es que se los entregaron anoche, lo van a poder disfrutar o lo van a poder administrar o lo van a poder tener a mano. Porque si alrededor de eso está la vigilancia del crimen organizado, hasta muertos pueden haber para sustraerle el dinero a las personas que no ha sido entregado dentro de un marco institucional, dentro de un proceso judicial, dentro de un proceso de seguridad jurídica para proteger a las personas y a los bienes. Imagínese usted a medianoche e incluso hasta los riesgos de los mismos funcionarios que llegaron allí para ser puestos en riesgo en su propia seguridad y su propia vida. Esto es una cosa que nos está escandalizando. Vemos al país que no va para atrás, no, va en un abismo hacia el fondo de rompimiento total, no del Estado de Derecho, sino de la seguridad que deben de dar los gobiernos para sostener y fortalecer el Estado de Derecho. Si no hay unidad de criterios, si no hay un gobierno que sea de todos, sino de unos pocos, no vamos a poder resolver el problema de nuestro país. Comienzo con el licenciado Marcio Sierra. Ya comenzó a entregarse el dinero, ¿no? Sí. Anoche. Sí. ¿Se entregó todo lo que recogieron o todavía falta? No, mire, voy a hacer una reseña de cómo han sucedido los eventos últimamente, porque de todo lo anterior ya hemos tenido dos programas hablando de esto, y pues mi saludo para don Germán Lixelar, nos conocemos hace muchos años, con Kenneth igual, y con el licenciado, con el abogado Luis Romero, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. En realidad, este es un caso sui generis, nunca dado en la historia de Honduras, porque lo que hemos tenido históricamente son liquidaciones forzosas de instituciones bancarias, de gobierno que son supervisadas, y hay procesos y hay maneras y todo un protocolo para poder entrar en el momento que se detecta y que se hace todo el proceso para poder liquidar la institución, y se siguen toda una serie de pasos. En este caso, lo que ya todo el mundo sabe es el señor administrador, se convirtió en el 2017 en comerciante individual, y comenzó como comerciante individual, y después hizo una escritura, pero siempre él solo como comerciante individual, en donde solo habla de actividades mercantiles, no tiene nada que ver con el tema financiero. En realidad nunca se sacó permiso de operación en la municipalidad de Choloma hasta este año, como creo que en febrero o marzo. En la comisión nunca presentó tampoco solicitud para tener autorización, aunque tuviera autorización de prestamista no bancario o una autorización de actividades profesionales no financieras designadas, que esas, una vez que se registran, nosotros lo supervisamos. Entonces, ¿cuántas empresas podrán estar en esa situación en nuestro país? Máxime, porque en el año 2017, en el gobierno del presidente de Juan Orlando Hernández, se derogó el decreto del Código Procesal Penal, y ahí, en ese decreto,
se eliminó el delito que tipificaba como delito la captación irregular de fondos. Incluso ese mismo decreto manda ahí mismo a eliminar el primer párrafo del artículo 69 de la ley del sistema financiero, donde eso está específicamente que se convierte en un delito penal. Eso, y en ese año nace esa empresa, con una coincidencia, pero da suspicacia. En ese sentido, todo eso viene y debilita el sistema legal, porque la captación queda como prohibida en el artículo 68, 69 y 70 de la ley del sistema financiero, pero no tiene una penalidad, se convierte tal vez en un tema administrativo o en un tema civil. Entonces, esta gente empezó a operar y estaba ahí, y nosotros como Comisión Nacional de Bancos supervisamos el sistema financiero formal, y es todo el marco del ámbito y el universo en el cual desenvolvemos todas nuestras operaciones. Sistema bancario, sistema de seguros, sistema de pensiones y valores, institutos de previsión, etcétera, y eso. Pero cuando hay una denuncia, nosotros procedemos a investigar la denuncia, y con la investigación se pasa ese informe al Ministerio Público, y el Ministerio Público viene y continúa haciendo las investigaciones para ver qué tipo de caso puede tipificar. Ellos lo que hicieron el 23 de febrero fue ir a intervenir la empresa para tener datos e investigaciones, y encontraron 358 millones de lempiras en efectivo en las diferentes agencias, y dentro de esos 358 millones habían 125 millones de lempiras en la casa del administrador. Entonces, con eso ellos levantaron actas de todo lo que encontraron, pero no podían confiscar el dinero porque no está tipificado como un delito y era una investigación y una intervención. Entonces le dijeron a él, ahí levantaron un acta y le pusieron que tenía que devolver ese dinero. Él dice que lo devolvió, pero no encontramos documentos ni nada que prueben que esa devolución o a quienes les devolvió. Dice que ahí estaban los papeles, de que él solo recogía el papel y les entregaba. No sabemos, hay mucha investigación que se está haciendo con relación a eso, y tampoco tienen contabilidad, no tienen un sistema de información, no tienen nada. Y ahí solo, imagínense tener todos esos millones en bultos ahí, en cajas, eso es una informalidad completa, y tener 125 millones en la casa, si a usted por 500,000 lempiras que le hayan en su casa o en su carro, se lo llevan preso, pues. Entonces, esto, Renato, se convierte en realidad en un tema social, y nuestro gobierno está dispuesto a apoyar a toda esa gente pobre, esa gente humilde, a que recupere sus fondos. Se van a hacer todas las investigaciones necesarias para llegar a las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque ese muchacho que está ahí como administrador, ese es una persona que están utilizando. Hay gente de nivel alto arriba. El Ministerio Público dio en su declaración, en conferencia de prensa, con usted estábamos aquí, sí, aquí precisamente cuando Yuri Mora dijo que habían 2 personas en Estados Unidos que estaban manejando eso y que les habían mandado $400,000. Nosotros no tenemos información sobre eso, pero el Ministerio Público sí la tiene. Entonces ellos están conformando un caso sólido para poder proceder. El gobierno va a llegar hasta las últimas consecuencias, investigando hasta el último punto a quienes están involucrados en este tema. Pero es que este señor Velázquez pareciera que tiene padrinos, que los desafía. Tenemos 2.000 millones de lempiras en la banca. Si nos lo devuelven y no se lo roban, dice, pagaríamos a los que metieron dinero en Corium. Usted lo desmintió ayer, dijo, no tienen 2.000 millones. Por esa razón, ayer que llega, bueno, previamente a eso, estaban congeladas las cuentas, porque inmediatamente que sucedió el 23 de abril,
la posesión del Ministerio Público, la Comisión Nacional de Bancos tiene la facultad de enviar una solicitud a los bancos para que se congelen las cuentas inmediatamente por solicitud del Ministerio Público. Se congelaron. Entonces, ahora la juez de privación de dominio vino y dio el día sábado una audiencia al representante legal para darle la orden del descongelamiento del dinero y que ese dinero fuera devuelto a todas las personas, pero solo eran 69 millones que están en todas las cuentas. Entonces, ya le voy a explicar eso que dice usted. Al estar esos 69 millones en esas cuentas, también le dan la instrucción a la Comisión Nacional de Bancos para que coordine y supervise el proceso de entrega. Nosotros no podemos tocar dinero porque él está constituido todavía y él es el responsable de ese dinero y toda la deuda. Luego al Ministerio Público le da la facultad de veedor. Entonces, conformamos los equipos y el lunes estábamos ahí. Todo el lunes buscando información, ingresando a ver qué es lo que hay. Era un desastre, no encontramos, solo se encontró 1.700.000 lempiras ahí que se contó y se puso, le encontraron dinero a él, $50,000 que iba sacando y otro muchacho que iba sacando en una mochila $6,000 y los detuvieron y lo sacaron. Luego, una vez que nosotros tuvimos esa información, procedimos a organizarnos para ir a acompañarlo a él a que retirara el dinero del banco. Eso comenzó ayer a las 8 de la mañana. Él no quería ir. Se le llamó y parece que tuvieron que amenazarlo que lo iban a capturar si él no llegaba porque ya entraba en desacato de una orden de un juez. Entonces llegó y todo, y a todo esto dieron las 8, se tuvo que ir a otros bancos, que eran como 4 bancos donde está la cantidad, pero la mayor parte estaba en un banco. Y tenía dinero. La esposa, tuvieron que ir a traer la esposa para que entregara ese dinero y luego una vez que lo entregaron, se llevó el dinero, pero ya llegaron a las 10 de la noche. Lo que dicen ahí, que la Black Mamba y que todo eso, que es un show, no es un show, señores, es una cuestión de seguridad. Vieran lo que es estar en medio de esa gente y que la gente no deja ni entrar y quieren irse sobre todo porque todos quieren su dinero. Ahora bien, él dice que hay suficiente dinero y que tenemos 2.000 millones. Es que él miente permanentemente, Renato. Él miente de una manera bien fácil. Nosotros tenemos un video como grabado donde el Ministerio Público, nosotros y un grupo de representantes de los inversionistas estaba ahí, lo encararon y le hicieron un montón de preguntas y todo no pudo desmentirlo. Entonces esos 2.000 millones, le dijeron, ¿dónde están? No, es que en las cuentas, es que primero decían que habían 4, ahora dicen que hay 33, entonces en las otras está el dinero. No, señor, mire, aquí está, y se le mostró y se le dijo. Entonces ya no encontró manera de poder desmentir, de poder seguir mintiendo. Entonces, en ese sentido, sabemos que el dinero que quedó dice que lo entregó, los 358 millones. Todo eso es un proceso de investigación que va a tomar tiempo, cómo se hizo, reconstruir, conseguir papeles y ver las personas. Porque sí tenemos un listado que nos dieron, pero lo único que tienen era un Excel en una computadora. Y no se sabe si ese es desde el origen hasta el final y quiénes son y a quiénes se les pagó y quiénes no se les pagó. ¿Ayer cuánto recolectaron? No, al andar en esas 4 agencias bancarias. 69 millones. Ok. O sea que comenzaron a entregarlo esta madrugada. A la medianoche se comenzó a entregar, pero la gente se metió hasta allá y querían caerle a nuestra gente y entonces la policía los detuvo. Sí. Tuvimos que sacar a nuestra gente en la Black Mamba y posteriormente él se quedó entregando el dinero a la gente. Ahí están ahora, la gente sigue. Sí, ahí están. Ya tenemos directo a Orlen Martínez. Sí, mire. Bueno, pero tenemos que compartirlo porque frente a frente necesita también de la información. ¿Cómo valoran toda la información que el licenciado Marcio Sierra nos está facilitando? Es que mire, volvemos al tema, como le digo, vamos no a encontrar soluciones preventivas, sino a resolver problemas conflictuados. Y el problema conflictuado pone en riesgo más el Estado de Derecho. Mire, Renato, lo que dice Marcio, se habla de un dinero que se recibió y no se sabe quién lo tiene.
¿A dónde está la autoridad? ¿Cómo es posible que se ejecute una acción por parte del Ministerio Público sin una orden judicial? Que un juez controle y que ponga a disposición de la operatividad de las autoridades, como el caso de la Comisión de Bancas y Seguros, para cuando se va a tratar de resolver el problema dentro de un orden institucional. Pero esto se está haciendo dentro de un desorden que es lo que está prevaleciendo en el país. Nos vemos abocados, por ejemplo, aquí los compañeros que son penalistas, yo no soy penalista, pero que conocemos un poco del derecho, lo que decía Marcio, hay prestamistas que son no bancarios, que están en la Kennedy, están en unos lados y tienen sus propias modalidades y que no están controlados por ustedes, sino que tienen una, entiendo Marcio, que se registran en el Banco Central de Honduras, pero también estos comerciantes como el que está mencionando Marcio, si usted revisa, aquí un comerciante, Renato, un comerciante, y aquí lo van a ratificar mis compañeros, que no tiene una personería jurídica, inevitablemente el Código de Comercio establece que si usted, su servidor o cualquiera de los que estamos aquí, ejecutamos actividades con fondos públicos o con cualquier dinero de los particulares, automáticamente el Código de Comercio dice que somos una persona jurídica. Lo dice la ley. Somos una persona jurídica y respondemos frente a cualquier acción que hagamos con esos dineros que son ajenos y por tanto, si usted no toma la ley integralmente, entonces estas personas pueden accionar las autoridades porque el mismo Código de Comercio ya los califica como personas jurídicas que deben de estar sujetas a los mecanismos de protección. Toda esa prevención se debió de hacer para que no se provocara lo que Marcio mencionó como un show, que no es un show. No, el problema es que el impacto, cuando usted se encuentra en situaciones que no le responde la institucionalidad de los gobiernos para evidenciar la existencia de un Estado de Derecho, automáticamente las personas se toman la justicia por su propia mano. Ustedes son penalistas, tanto Kenneth Madrid como Luis Romero. ¿Cómo valoran lo que nos ha explicado el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y la reacción institucional ante un caso muy atípico y sui generis como él lo ha calificado? Sí. Bueno, Renato, mire, en primer lugar había la disyuntiva al inicio de si este hombre estaba operando de manera relacionada con comerciante individual o era una sociedad mercantil, ¿verdad? Entonces ya cuando nos dilucida esa situación el presidente de la Comisión de Banca, pues obviamente a uno ya le viene no puede ni siquiera captar fondos del público, debía constituirse como una sociedad mercantil. No lo hizo. Simplemente y sencillamente estaba a ese nivel. Mira, Renato, y acá yo analizo la perspectiva desde este punto de vista. Cuando una persona comienza a captar fondos irregulares del público, la unidad de inteligencia financiera verifica obviamente que hay reporte de operaciones sospechosas, envía el informe, como bien lo manifestó, al Ministerio Público para que comience la investigación. Hasta ahí yo veo bien. También la intervención de la Comisión de Banca, pues obviamente también se lo da la ley del sistema financiero. Ahí le establece que cuando ellos determinan que hay una captación irregular de fondos, pues obviamente deben ordenar mediante resolución que cese ya la captación y que obviamente se proceda a su devolución. Hasta ahí estamos bien. El detalle, Renato, es que viene e interviene el Ministerio Público. Entonces dice uno, ok, está bien, la captación irregular de fondos ya no es delito en el Código Penal, porque este nuevo Código Penal obviamente derogó eso, y la ley del sistema financiero hacía referencia que cuando captaba fondos ilegales, entonces también se iba a investigar de conformidad, decía ese párrafo, a lo que establece el Código Penal. Pero obviamente eso ya sabemos que no es un tipo penal. Y este es solo un ejemplo, Renato, de también en el país de las conductas delictivas que hay que arreglar. Mire, este código vino impuesto, se estableció ahí,
por conductas que se dan en otro país y cada país tiene su propia historia de las conductas que son típicas. Eso ya había pasado en el país y por eso había quedado regulado. Mire, ahora vuelve a pasar y ahora ya no está. Ojo, Congreso Nacional, hay que incorporar ese tipo penal en el código. Pero, Renato, cuando llega e interviene el Ministerio Público, sabe que hay la comisión de un tipo penal. Los podemos enumerar ahorita aquí, cuáles son los que están encasillados. Y previo a eso le diré, cuando interviene el proceso de privación de dominio, para mí fue un error, porque no tenían comprobado que fuera lavado o que proveniera de otro delito. En ese momento no sabían que está la configuración de un tipo penal que permita entremezclar capitales ilícitos con capitales ilícitos, porque mucha gente le decía a usted que había sacado préstamo para ir a invertir a Corium, le decía que sus prestaciones las había depositado ahí, otra gente que decía que hasta las remesas las había puesto ahí a disposición de Corium para invertir. Entonces, hay una presunción en ese momento que el dinero no viene de una actividad ilícita, al menos en ese momento. Entonces, la privación de dominio para mí no procedía porque, lógicamente, usted no tiene todavía una acción penal entablada para determinar que tiene capitales ilícitos también. Recordemos que privación de dominio no es penal, privación de dominio no es civil, es una rama diferente que va determinada directamente a los bienes y no tiene nada que ver muchas veces con la culpabilidad o inocencia de una persona en el ámbito penal. Entonces, cuando inmovilizan las cuentas, cuando piden que como medida cautelar las cuentas queden ya inmovilizadas, hay algo que uno no conjuga bien. Por un lado se congelan las cuentas en los bancos, piden la medida de aseguramiento en el juzgado de privación de dominio, pero el dinero que se encontró en efectivo sí se le deja para que pueda devolverlo a los supuestos inversores. Entonces, ahí hay como una dualidad de cosas, ¿no? O es todo o es nada, ¿verdad? Entonces después, claro, solo el Ministerio Público tiene la capacidad o el derecho de petición de revertir esas medidas cautelares pidiéndoselas al juez, que obviamente ya descongele la cuenta para que proceda a devolverlos tal y como tiene la potestad la comisión de ordenar. Eso sucede, el juez no puede tener más potestades que las que solamente estableció al inicio. Congela cuentas y descongela. Hasta ahí llega la potestad del juez de privación de dominio. La devolución del dinero es potestad de que la ordena la Comisión de Banca y Seguro. Ahora viene la disyuntiva, Renato, y digo, ¿por qué no presentaron requerimiento fiscal? Exacto. Entonces, aquí es donde el dinero, si estaba ahí en casa, si está en el sistema financiero, la comisión, ahí había gente trabajando, pueden operar, pueden seguir operando y hacer la devolución. Mire Renato, aquí en desde los delitos contra el patrimonio en adelante, usted puede ver que hay administración fraudulenta, puede ver hasta apropiación indebida. Mire qué interesante cuando el presidente de la comisión nos cuenta de que obviamente no hay ningún tipo de contabilidad en la empresa, bájalo en Excel. Aquí hay un delito contable, miren el 433 del Código Penal. También que toda la persona que es titular de empresa mercantil y que no tiene ninguna contabilidad, una pena de 6 meses a 2 años. También hay otros tipos penales, Renato, que se configuran, varios de ellos relacionados con el delito societario, que muchos de ellos no se aplican porque hablan de sociedad mercantil y él obviamente solo es el titular de una empresa. Pero al ser titular de una empresa mercantil, porque recordemos que para que toda su enorme audiencia lo sepa, Renato, la sociedad mercantil obviamente es obviamente la conflusión de socios para llevarse a cabo actos de comercio. Pero las empresas mercantiles, usted con una sola sociedad mercantil puede tener 20 empresas, ¿verdad? La empresa es la actividad propia productiva. Entonces, acá en este proceso, Renato, vemos que hay incluso varios delitos societarios, incluso sabe que hasta qué puede configurarse, hasta defraudación fiscal, porque obviamente él no tiene ningún sistema, no tiene nada, captó fondos irregulares, nunca al Servicio de Administración de Renta le comprobó que tenía ingresos y que debía obviamente hacer su declaración, hasta defraudación fiscal hay. Entonces, hay una serie de delitos, Renato, que son alrededor de 6, 7 de los que he visto que se configuran perfectamente bien. ¿Por qué no se procedió a esta persona? Exacto. Y se procedió a presentarle los requerimientos fiscales pertinentes? Incluso si querían obviamente hacer un proceso en el cual no entorpeciera ese tema, incluso a él hasta podían darle una medida cautelar diferente a la prisión para efecto de poder que se apersonara a la empresa a devolver los dineros, pero él delitos penales cometió y debió haber un proceso
que se desarrollara en el ámbito penal normal, donde pudiera investigarse, verificar los delitos que cometió y obviamente llegar a un final donde haya una condena o una absolución de esta persona, porque de no hacerlo así, Renato, de no hacerlo así, el riesgo que se corre, ¿cuál es? Mire, yo comprendo bien lo que dice el presidente de la Comisión de Banca, que es complicado tener una gran cantidad de personas, como ahí usted lo tiene en pantalla, de que obviamente están pidiendo la devolución del dinero, pero ¿sabe qué pasa? Cuando el principio de legalidad es el que tiene que reglar y usted lo obvia por razones sociales, de que hay una presión del tramado social, entonces tenemos un desequilibrio en el sistema institucional del país, donde ahora entonces, si tenemos ahora entonces un delito que se siguen cometiendo en el país, pero que haya un delito de otro orden y realmente quieran capturar a alguien, la presión social y esta gran cantidad de gente puede desafiar al sistema de institucionalidad del Estado y eso no es posible. La entrega del dinero es coordinado por la Comisión de Banca y Seguro, así lo dice la ley, debe de hacerlo, pero el sistema penal debe actuar, porque cuando no actúa, era lo que usted decía, viene ese desafío de las personas y él obviamente, mire, hasta lo vimos que estaba con una arma el día de ayer, sacó el arma y nadie dijo nada al respecto, no se investigó si hay portación ilegal, el decomiso de los $50,000 que llevaba en la camioneta, tampoco sabemos que hay un proceso penal iniciado porque para que él compruebe la licitud de ese dinero, ¿cómo asumimos que es decorium? ¿Para dónde lo llevaba? ¿A razón de qué? Hubo más escándalo cuando encontraron a Mel con $15,000 que no los declaró que con esos $50,000 de Iván Velázquez antenoche. Un segundito. Sí, solo termino con esto. Cuentas bancarias a nombre de la esposa y de empleados. Y de empleados. Si el comerciante individual es él, ahí incluso hay la configuración el delito, la persona del delito está tipificada. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio le dice que el comerciante que no tiene personería jurídica la adquiere por los actos que realizó, entonces es un comerciante que es persona jurídica. El comerciante se somete a las reglas del Código de Comercio. ¿Por qué? Ellos coinciden que le ha faltado diligencia al Ministerio Público. Ya escucho a Luis Romero. Por favor. Solo quiero decir una cosita, disculpe. Mire, es cierto que todo el estamento legal y todo lo que dicen las leyes es aplicable y que refleja problemas de institucionalidad. Pero en el momento en que se está viviendo la temperatura que está teniendo ese caso, ahí hay que tomar decisiones mezcladas. ¿Por qué? Porque mire, ese hombre ha llegado a mantener y a manipular a la gente que lo protege. Ayer fueron al banco para ir a protegerlo. Todo. Hay una cantidad de cosas que no se ven ahí. Entonces lo que el gobierno está haciendo es protegiéndolo a él porque él es un simple peón, es una persona que tiene que estar atrás y nos tiene que servir para lo que es la investigación. El gobierno está comprometido y eso lo tenemos claro de proteger la vida de este hombre, porque si este hombre lo captura o lo manda ahí lo van a matar o lo van a desaparecer. A él se le anda cuidando. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, anoche, sí es insólito, pero son decisiones que hay que tomar por el bienestar de la gente. Bueno, usted no está allá y nosotros sí estamos allá, y es donde se siente que vayan a matar a una persona en la comisión, a cualquier persona, un civil que está ahí. Eso es una desgracia, no vale ni todo el dinero que esté ahí. Entonces, ayer, por ejemplo, que se está entregando el dinero, se metió la gente porque creyeron que la policía, cuando estaba adentro cuidando, iban a capturarlo a él y se metieron a protegerlo. Ese tipo de cosas hay que valorarlas. Entonces, el Estado está para proteger el bien común. Nosotros vamos a proteger eso, incluso vamos a proteger que a la gente se le devuelva el dinero que ellos han puesto. Marcio. Mire, licenciado, yo creo una ¿por cosa. qué se provoca la avalancha? ¿Por qué se provoca la avalancha? Preguntémonos. El problema es que no podemos caer en la retórica y tenemos que analizar esto desde una óptica estrictamente jurídica. Lo que ustedes están haciendo como Estado es desaplicando la ley por lo que ustedes creen que es conveniente, y eso es un acto indebido. De ahí, por un lado, el proceso a seguir creo que está claro.
ustedes como comisión, cuando tenían conocimiento de la existencia de una empresa o un comerciante, porque se somete al Código de Comercio irregular, captando fondos, tenían la obligación de intervenir. ¿Intervinieron? Sí intervinieron. ¿Lo hicieron conjuntamente con el Ministerio Público? Sí lo hicieron conjuntamente con el Ministerio Público. ¿Aseguraron las cuentas? Sí las aseguraron. Pero aquí es donde empieza el problema. ¿Por qué no se siguió el procedimiento? Porque el procedimiento está claro. Lo dice el artículo 168 respecto a la captación de fondos, la captación de fondos ilegales de la comisión, en donde ya se empieza a establecer, primero, que lo que correspondía era el nombramiento de una junta liquidadora, a pesar de que es una empresa no regulada. Ustedes como Comisión Nacional de Banca y Seguros no solamente regulan a los bancos, regulan el sistema financiero nacional. Así es, sí. Tenían la obligación de venir, nombrar esa comisión y que fuera un juez de letras de lo civil el que iba a ordenarles a ustedes el procedimiento a través de una junta liquidadora para devolver el dinero. Lo que ustedes han hecho, ¿cómo es posible que le dejaron 300 y pico de millones en efectivo a este señor y le pusieron a disposición encima 68 millones para que él devolviera como él quisiera? El protector. Permítame. Yo no le interrumpí, licenciado. Yo no le interrumpí, le pido que me deje desarrollar. Estábamos ahí supervisando esos 69 licenciado, pero millones. si usted mismo acaba de decir que no tiene control, ¿qué supervisa si usted no tiene control? Y creo que no es momento de empezar a caer en justificaciones, sino de empezar a ver las cosas como son. Después, la OAVI aseguró a petición del Ministerio Público el dinero y de un juez de privación de dominio, sí. No. Sí, lo aseguraron. Es más, fueron a audiencia el sábado, usted lo acaba de decir. No, pero fue lo aseguraron, es que ese es el procedimiento. El Ministerio Público. Sí, el Ministerio. Sí, pero es la... Sí, pero se aseguraron. El Ministerio Público le pide a un juez de letras de privación de dominio y la OAVI es la encargada de administrar esos fondos. Continuando, la pregunta es, ¿por qué se desaseguró este dinero? Que puede ser una acción válida, habría que ver la resolución del juez para manejar el contexto del por qué él consideró que debía de ser esta misma persona, Iván Mejía, Iván Velázquez, quien debía proceder a la devolución. Si el juez de privación no tiene esa facultad, eso a quien le corresponde es a un juez de letra civil. De ahí, la devolución del dinero. ¿Cómo es posible que esta persona esté devolviendo el dinero a quien él quiera sin tener un control? Es más, el artículo 168 de la comisión les establece a ustedes que ustedes podían llegar con el Ministerio Público y estaban en la obligación de decomisar toda la documentación para poder establecer cuánto dinero había, quién tenía ese dinero, desde hace cuánto tiempo, porque en un caso como estos, determinar desde hace cuánto tiempo la persona tiene el dinero va a ser fundamental. Porque si a usted le pagan el 5% semanal, en 6 meses, si usted depositó 1 millón de lempiras, usted ya tuvo su retorno. Entonces, ¿qué va a andar pidiendo? Démosle espacio a las últimas personas que lo depositaron, quienes no habían tenido su dinero. Eso es lo que procede. Ahora, lo que procedía, conforme a la ley. Eso ahora bien, hizo, veamos, lo de levantar la información. Nosotros en eso estábamos ayer, antes de empezar a 3 pagar. semanas después, licenciado, de venir a decir que se hizo. Bueno, pero se hizo. Licenciado, 3 semanas después creo que no es justificación. Pero sigamos. Lo que tenemos enfrente, creo que debemos de pasar de una acción reactiva a una acción investigativa. Claro. ¿Por qué? Sí, correcto. Primero, debemos determinar quiénes son los socios de quórum, si existen o no existen, porque hasta ahorita lo único que hay, según lo que usted nos dice, es un comerciante individual, es decir, de hecho. Una persona constituida. Los socios de hecho, si existen. ¿A quiénes les presta quórum? Porque hasta este momento también es una especulación. Lo de la estructura esta piramidal, eso es una especulación, no ha sido probado. Si quórum prestaba a personas, independientemente de quién sean, de escasos recursos, al 20% diario, que es lo que se especula en redes sociales, es lo que se especula. No hay registros de préstamo. No hay registro. Bueno, entonces debemos de entender que si no hay registros de préstamo, ¿qué documentación tienen ustedes para acreditar que no hay registros de préstamo si dicen que no decomisaron nada? No, o el Ministerio Público. Vaya,
Vamos, sigamos en ese orden. Público, el del De ahí, debemos estar claros que en este orden de ideas, al no tener registros, al no tener todo este tipo de situaciones, el Estado está en la obligación de tomar el control y no ha ocurrido. Es más, licenciado, ayer lo veía usted diciendo algo muy lógico, que en sus 50 años casi de periodismo, 46 creo que dijo, esto es un hecho completamente insólito. Sí, lo acaba de aceptar Marcio, dije que sui generis. Empezó bien joven, Renato. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio Público no pueda identificar, porque así lo dijo el fiscal general, que no existían hasta este momento delitos, y he enumerado y me allano a lo que dijo el abogado Kenneth respecto a los delitos que él ya señaló? No comparto lo que usted ha manifestado, licenciado, respecto a que no tienen un brazo jurídico que fue eliminado o porque fue eliminado de la ley el artículo 69, creo que citó. Ustedes no podían oponer. La ley, primero, el Código Penal que tenemos es bastante señalable, ¿verdad? Es más, desde su nacimiento es algo que rechaza de forma general el pueblo hondureño, pero es lo que tenemos. Tenemos enfrente un delito de lavado de activos, porque de la forma como está redactado en el Código Penal, ya lavado de activos no solo es percibir de origen ilícito sin acreditar la procedencia, sino haberlos recibido de forma ilegal. Y ellos, al haber obtenido este dinero sin estar regulados por el Estado, lo adquirieron de forma ilegal. Ahí se configura el lavado de activos. De ahí, si ellos prestaban dinero por encima de la tasa de interés que regula el Estado, también se puede configurar el delito de usura. También se configura el delito de defraudación fiscal, porque toda sociedad mercantil, todo comerciante individual, toda persona natural está obligada a rendir su declaración una vez al año y pagar sus impuestos. Y si no los paga, ¿qué se configura? La defraudación fiscal, porque no está pagando lo que le corresponde. También se configura el delito de administración fraudulenta, de acuerdo a este mismo Código Penal, e incluso existe un delito que se llama corrupción en los negocios particulares, establecidos en el artículo 418, que es aplicable. De ahí también existe otro delito que se llama falsedad de información financiera. Todos están establecidos en el Código Penal y por lo tanto lo que corresponde y lo que debemos esperar como pueblo hondureño es que el Ministerio Público continúe con estas investigaciones, que ya no empezamos a actuar bajo suposiciones, sino en la correcta y estricta aplicación de la ley, para no caer en la especulación, porque creer que se actúa de forma correcta y no en apego a la ley, aunque sea con buenas intenciones, porque debemos entender que es con buenas intenciones, no es lo que manda la ley. Bueno, este señor Iván llegó inclusive a decir hace como 72 horas que seguían captando dinero del público a través de a través en línea. Por redes sociales. En línea. No dijo que seguían captando. Dijo que si a él le cerraban la empresa, él iba a actuar de otra manera y que lo iba a hacer de manera electrónica. Sí, correcto. Pero nosotros ahora en este proceso estamos en el momento en que se va a hacer el informe final para poder emitir la resolución para la clausura. Pero un informe final. Permítame, que yo lo interrumpí también. Entonces, para la clausura y la liquidación de esa empresa. Pero no hemos liquidado eso porque la orden se la dieron a él para que él entregue el dinero. Entonces nosotros no nos podemos adjudicar ese dinero para entregarlo, porque ahí estamos incurriendo en una responsabilidad. Entonces, eso hay una orden. Entonces, eso es lo que estamos haciendo para poder después entrar a la liquidación de la empresa. Fíjese que algo fundamental es lo siguiente, mire, yo sí discrepo ahí un poquito de Luis, porque cuando hay un juez civil, es un juez liquidador, porque hay y no es un ente regulado. La comisión únicamente le emite una resolución, tal como lo dice el 6970, donde dice que ustedes le ordenan cesar en sus actividades. Exactamente. Ustedes emiten resolución, cesan sus actividades, y si él
vuelve a operar, incurre en el delito de desobediencia y es procesado por el Ministerio Así Público. es. Pero él, obviamente, ya no puede seguir operando ni captando fondos del público porque ustedes, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, debe emitir una resolución, tal como lo dice, haciendo cesar y no un juez, la Comisión de Banca le ordena la devolución del dinero. Exactamente. La Comisión de Banca ordena de conformidad al artículo 69 que devuelva el dinero. Entonces, él debe proceder a todo eso. Si eso no lo hace, obviamente incurre en otro delito que es desobediencia. Ahora bien, yo lo he manifestado. ¿Sabe qué pasa cuando no se presentan los requerimientos fiscales pertinentes con toda esa gran lista de delitos que esta persona ha cometido? Que obviamente la gente ve, hay impunidad y lógicamente eso es un aliciente para que otro comerciante lo vuelva a hacer. Si no es que lo están haciendo algunos otros. Lo están haciendo, entonces, debe sentarse un precedente en el que se marque obviamente la legalidad, el Estado de Derecho, las leyes de la República para eso son. Y yo le aseguro algo, Renato, aquí Juan Pérez comienza a captar fondos del público allá al otro lado de la calle, inmediatamente tiene el Ministerio Público ahí enfrentando los requerimientos. Solo el fundamento jurídico para... Solo un pequeño detalle por lo que tú dijiste. Mire, Renato, el problema aquí también hay que verlo de lo siguiente, la relación de causa y efecto. ¿Qué es lo que pasa con toda esa población que está ahí? Que tienen su patrimonio comprometido, porque no son fondos irregulares. Lo irregular es la captación. Así es. Por tanto, mi dinero, dijo Marcio algo bien importante, ¿quién me lo protege? ¿El gobierno o a quien se lo entregué? Y confío más en quien se lo entregué, porque al gobierno no le tengo confianza que cuando tomó ese dinero no se sabe qué se va a hacer. Ahora, pero esas son las cosas que hay que aclarar y resolver, porque no es problema de la Comisión de Bancas y Seguros. La comisión interviene porque no se trata de un comerciante regular, pero que está cometiendo las irregularidades de captar fondos sin estar autorizado. Y no estamos tan seguros que lo que captan son dineros limpios. Exacto. Es que existe la sospecha de que puedan estar lavando dinero ahí. Eso yo dije solo concluyo. Después de los 300,000 hay que hacer una investigación del origen de los fondos. Pero la investigación debió de ser previa. La investigación, no, mire, es que no se está entregando dinero a más de... Más de 50,000 empiras ahorita porque no alcanza. Renato, ¿desde cuándo opera esa compañía? Desde del 2017. ¿Qué pasa? Nadie le ha puesto los ojos de prevención. Si la Comisión de Bancas y Seguros le pasa al fiscal, sea usted cualquiera de los que estamos aquí, para eso hay equipos de estudio de delitos financieros que pudieron hacer toda una investigación y tomar las acciones dentro del marco del Estado, dentro del marco del gobierno, pero no, llegaron, agarraron cajas de dinero y toda la gente se preocupó. Usted tenía el dinero correcto, puede ser que el mío era el de lavado, pero ahí se combinan una serie de cosas que se producen como consecuencia de la inoperancia de los sistemas de seguridad jurídica. Ok, terminamos con usted esta Solo fase. para fundamentarme, el artículo 68 en el párrafo tercero dice, cuando la comisión tenga conocimiento de indicios que una persona jurídica o realiza actos de captación de fondos del público en forma irregular, exigirá a los presuntos infractores sin tardanza, pongan a su disposición para inspección y revisión todos los libros, documentos y cualquier otra información que pueda tener relación con los hechos investigados, y acá viene lo importante, de los cuales podrá hacer copias, anotaciones y transcripciones. Por un lado, la comisión sí estaba en la obligación de eso, pero recordemos que en este caso es una institucionalidad la que está operando. Está el Ministerio Público, que sí tenía la facultad de decomisar. Está otras instituciones que están relacionadas, también pertenecientes al Estado, que estaban en la obligación de intervenir por este caso, y por lo tanto, cuando venimos y nos damos cuenta que uno puede ir a tomar copias, que a uno le corresponde regular el sistema financiero nacional, que al otro le tiene la facultad de decomisar, que el otro tiene la facultad de acusar, nos vamos a dar cuenta que sí existe una estructura estatal en la ley para poder combatir ese tipo de cosas. Muy bien, está Orlin Martínez en Choloma. En Choloma,
La comisión no sabe si los 68 millones que recolectaron en los bancos ayer fueron entregados esta madrugada, ¿verdad? Estaban entregando. Y comenzaron, pero después que se metió la gente, Correcto. los tuvieron que sacar y quedó el administrador. Licenciado Sierra, y no hay evidencia de que el dinero en efectivo que se encontró en Corium ya haya sido entregado. Ayer se le pidió todo eso a él dice que lo entregó y que los papeles los dejó ahí, pero es mentira. O sea, pero como el Estado le deja a él cuidando eso. Y entiendo que no es la comisión, ¿verdad? No, claro. Pero es insólito, es como poner el lobo a cuidar las ovejas. Y no el Estado, el gobierno. Para que él Es que el Estado no, somos todos. Los 69 millones sí los estamos Mire, supervisando. Uno entiende al licenciado Marcio Sierra cuando dice hemos intentado evitar un baño de sangre. Exacto. Uno lo correcto, entiende. sí. Y hay que estar en el pellejo de ustedes para comprobarlo Estamos de más. acuerdo. Pero en algo debemos estar claros, que la institucionalidad se debilita cuando la gente se da cuenta que no es capaz No tiene confianza. de reaccionar. No, si es que corean el nombre de Iván Velázquez, la gente que metió dinero. Si eso es lo inaudito, Iván. Renato, ayer en esta misma casa y antes de ahí salía una persona diciendo que el Estado les quiere arrebatar los fondos y que realmente si el Estado no hubiera intervenido, Corium estaba trabajando muy bien con ellos. Uno está consciente que ahí puede haber un baño de sangre, Exacto. pero el Estado y la institucionalidad nunca se deben debilitar ante la ilegalidad, porque les van a salir otros Corium, les van a salir otros Corium en Copán, en Choluteca, y la gente cantando al Iván de Choluteca, al Iván de Copán, al Iván de Santa Bárbara. Ese es el problema. Uno los entiende, pero cuando el Estado se vuelve blando con ilegalidades como esta, empieza la gente a decir, sí, aquí hay impunidad, aquí no hacen nada. Y además han dicho que si falta dinero, el Estado mismo lo va a poner de los dineros públicos. Ese es otro tema. Mire, ese es otro tema, Renato. Mire, esa es una actividad de sociedad, de un comerciante, de orden privado con otros privados. Ahora, yo entiendo la buena fe de la Presidenta de la República, ¿no? Obviamente se está lo que decía el licenciado Sierra, evitando que se dé todo esto, pero yo me puse a pensar en el momento cuando la buena fe del gobierno salió en ese punto para evitar otro mal peor, pero yo digo, ¿cuál es la única forma de que el Estado asuma una responsabilidad en caso de lo que falte? Que eso tiene que ser por un decreto del Congreso Nacional. Es la única forma de que pueda salir ese dinero del Estado, no hay otra forma. Ellos son los que permiten tributos y también son los que aprueban el presupuesto y distribuyen para un fin particular. Y en ese caso de entregar dinero al Estado a los particulares, tendría que ir un decreto al Congreso Imagínese Nacional. una cosa, licenciado, Existe si una ahorita ley. se pierde el dinero, el Estado le va a pagar a las personas porque tuvieron la negligencia de poner al mismo señor a cuidar el dinero. Ahora, Ok, precedente es malo, ¿verdad? Como Solo precedente es permítanme. Pero mire, el Estado tiene que velar por el bien público y eso está establecido en la Constitución de la República. Y eso es lo que pretendemos, es que ustedes no han visto la calidad de gente que tiene 4 días de estar durmiendo ahí, gente que, saben que hay depósitos de 1.000, 2.000 empiras y esa gente está haciendo fila. Nosotros vamos a apoyar a toda esa gente pobre. Todos los demás que tienen grandes cantidades tienen que pasar por un proceso de investigación para justificar el origen de esos fondos. ¿Cuánto puede ser? ¿Saben qué hicimos la vez pasada para poder apoyar a la gente? Con el incremento de las tasas de interés. Se sacó un decreto para poderles compensar ese incremento de tasas. Esa es una función del gobierno. ¿Qué pasa? Que la gente no entiende. Ustedes creen, así como damos bonos para la gente pobre y la gente humilde, bueno, podemos decir, ¿saben qué? A esta persona le vamos a dar un bono, porque las cantidades son 2.000 empiras, 3.000 empiras, 5.000 empiras. Y lo único que le estaba diciendo yo era tratar de ver la figura de cómo lo van a Pensamos en el otro punto. Ese es un proceso que hay que discutirlo, definirlo, mientras se está haciendo toda la investigación. Pensemos en el otro punto. Al no tener el Estado la documentación de primera mano, puede ser reconstruida. Imaginémonos que ahora yo puedo decir, no, yo tenía mi dinero en quórum, y como el Estado no puede decir, señor, usted aquí tenía porque no decomisó la documentación, me van a pagar. Mire lo importante. Ellos tienen un documento que con eso les pagan. Tienen que llevarlo, investigarlo y vamos si el señor se pone de acuerdo, si el señor se pone de acuerdo con esta persona, va a ir a cobrar tanto dinero. En el proceso en que el gobierno entre, vamos a caer en ya no va a ser él el que va a estar. Mire, licenciado Sierra, ¿por qué es tan importante que el Ministerio Público ya estuviese intervenido con un requerimiento fiscal? Porque
debe de llegarse también a una investigación seria, porque si el Estado, obviamente, el dinero se distribuye y no ajusta, también hay que definir si esos fondos provienen de una actividad lícita, entonces está bien que el Estado le devuelva. Pero si esos fondos provienen de una actividad ilícita, más bien ahí usted encuentra otro hilo para presentar más requerimientos fiscales a otra gente que obviamente presentó dineros ilícitos. Se establecieron parámetros para la devolución del dinero. Tenemos considerado plazo, tenemos primero hasta qué monto las primeras personas, tercera edad, y así se discriminó un montón de gente para poder favorecer ese montón de gente que está ahí, ha estado durmiendo en las calles. Esa gente... Pero hay que hacerlo público, licenciado, para que el pueblo esté informado. Orlin, tú estás con estas personas. Orlin está ahí en Choloma. Adelante, Orlin. No nos había fallado la empresa, nunca nos había fallado la empresa, ¿va? Tengo poco tiempo de estar aquí, pero no nos había fallado. Los días que yo estuve acá no nos fallaron. Bueno, en este momento ha salido un hondureño en silla de rueda, incluso, compañero, en estudio. Le comento que acaba de salir en silla de rueda, pero voy a escucharlo solamente cuando pues ya nuestros compañeros que también se encuentran aquí terminen. Estamos en directo para Frente a Frente. Cuéntenos, ¿sí le pagaron? Pagaron parte de lo que hay, me pagaron parte de lo que tengo, pero no todo, porque por las cuentas que no están descongeladas, todas las cuentas, dicen ellos, ¿verdad? Y que por ende tendríamos que esperar a un nuevo aviso para que después pagarnos lo que queda pendiente ahí, ¿verdad? Y la gente que tiene, no sé, póngale 100,000, posiblemente le paguen los 100,000 o tal vez unos 80,000, no sé, algo así está el asunto. Ahora, ¿a usted no le pagaron el totalidad? No, pues, por eso estoy diciéndolo, no, todavía no. Bueno, hoy iban a pagar... Esperando que le paguen intereses, Orlin. 39,000. Hasta ahí esa cantidad sí están pagando. Correcto. Sí están pagando hasta ahí, pues. Entonces, lo demás para después, para segunda orden, porque como están ellos esperando que les descongelen sus cuentas, entonces cuando ya descongelen sus cuentas, entonces van a estar avisándonos para que vengamos a cobrar lo demás. ¿Va conforme? Yo no voy conforme, la verdad, porque la idea no era esa. De retirarse con poquito, la idea era retirarlo todo, pero no se pudo. ¿Quiere escuchar una interrogante desde estudios de Frente a Frente? En este momento, Renato, le voy a poner una interrogante. Correcto. Amigo. Se formula de Tegucigalpa. Correcto. Amigo, solo le pagaron parte del capital. Relájese. Solo le pagaron parte del capital que usted había depositado, o usted también reclamaba intereses hoy. No, ellos intereses, al que se quiere retirar no le están pagando intereses, el que se quiere retirar lo retiran, pero lo retiran con parte del dinero, no lo están dando todo, por la misma situación, dicen ellos, de que las cuentas no están todas descongeladas. No me dé números netos, solo dígame cuánto porcentualmente de lo que usted tenía depositado, qué porcentaje le dieron. ¿El 60, 50%, 70% del capital que usted tenía? No, solo como el 15%. Solo el 15%. O sea, tiene razón de estar frustrado el señor, pues. En el caso mío, en el caso solo suyo. eso me dieron En el caso 15% suyo. de lo que hay. Amigo, la lógica del pueblo es una lógica que hay que respetar. La lógica del pueblo hay que respetarla. ¿Cree usted que con lo que ha leído, escuchado, que han recaudado para que les devuelvan el dinero, va a ajustar ese dinero? ¿O definitivamente no cree usted que ajuste para los 35,000 depositantes de Corio? No va a ajustar, ¿verdad? No. Bueno, aquí el mismo presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro me dice que no va a ajustar. Sí le escucho. No va a ajustar. Dígame. Bueno, no, la verdad yo ahí no puedo tener ninguna opinión, porque eso está entre gobierno y empresa. Ahora bien, yo tengo poco tiempo de estar ahí, voy a decirlo así, estoy de enero para acá de este año. Y a mí la empresa no me había fallado para nada, o sea, no nos había fallado, pues a la mayoría, ¿verdad? Entonces, como no nos había fallado, pensamos que la empresa estaba haciendo un buen trabajo, o sea, creemos todavía que la empresa ha estado haciendo un buen trabajo. Entonces, debido a eso,
nosotros pues estamos como quien dice confiando de que lo que allí queda tal vez lo paguen más adelante, ¿no? O sea que usted ya recuperó con intereses el capital que depositó en Corium en estos 4 meses que tiene de estar ahí. Negativo, no lo he recuperado todavía. ¿Cuánto le daban de interés al mes? No, hombre, tengo ¿Desde enero? De enero para acá tengo yo. Estamos en mayo, hasta mayo cobramos, ya en abril se puso fea la cosa, pues. Entonces yo no he recuperado todavía. ¿No lo recupera entonces? No está recuperado. ¿Tienen que devolverle más dinero para poder recuperar la totalidad? Sí, pero es que no se trata de recuperar. Cuando a uno le dan intereses, uno se come los intereses. Entonces no se trata de recuperar. Nosotros no vamos a aceptar eso. Nadie de los de nosotros va a aceptar eso, de que con la recuperación, que ahí te conformas. No, nos dan el dinero que está en los recibos y ahí muere. Su capital, el capital que usted invirtió. Que yo lo invertí, sí. No, o sea, que ya se comió la ganancia. Yo ya me la comí la ganancia. Sí, pues si de eso estaba viviendo, pues. Si yo voy a una maquila que me den trabajo, no me dan. Fui a la municipalidad cuando ganó el señor alcalde para que me diera trabajo, no me quiso dar trabajo. Entonces hoy tengo que ver cómo voy a vivir. Una consulta, señor. ¿Por qué ven a Iván como un héroe aquí? Porque nunca nos ha fallado. El detalle es que él nunca nos ha fallado a nosotros. Sí, entonces por eso. ¿Quién le dijo, señor? ¿Quién le dijo que el dinero que restaba se lo daban después? ¿Ministerio Público o la empresa? Allá adentro de la empresa nos dijeron. ¿La empresa es Iván? Sí, sí. ¿Iván dijo eso? No, los empleados de él que están ahí dijeron eso. Ok. Iván no apareció hoy. Él no está ahí, no. Él no está ahí. Yo no lo he visto. Él no está ahí porque yo no lo he visto. O estará o no, pero yo no lo he visto. Bueno, muchísimas gracias. Ya la policía nos indica que ya ha finalizado. Venga, caballero. Hay mucha preocupación, sin duda alguna, e incertidumbre. Bueno, la verdad es que esto nos da mucho que desear, pero no a la empresa. Por la pregunta que hice ahorita, ¿quién dijo que el restante del dinero nos lo van a dar después? ¿La empresa Corium Inversiones o lo dijo el Ministerio Público? ¿Quién lo dijo? Esa es la pregunta que yo me hago. Ok. Si es legal que el banco tuviera el dinero. La hago así porque yo le estoy creyendo más a la empresa Corium, que no había fallado, y hasta este momento que las autoridades tocan ese tema, nos vienen a fallar, hermano. Gastamos un valor de 500 lempiras diarios en consumo aquí en este lugar y venimos a atropellar a la calle también a las demás personas. Entonces nosotros queremos saber si los van a dar un 15%, nos están dando un atol con el dedo y ya no queremos eso, señores. Que el Ministerio Público se pronuncie a través de las cámaras, de los canales potentes, que nos digan, señores, tal día se va a pagar, el lunes es lunes, martes es martes. Y así sucesivamente, y todos los socios contamos con un número. Yo tengo el número 1096, y llego a las 10 de la mañana a cobrar mi dinero, media hora y me voy. Y hoy no podemos cobrar ni el uno ni el otro. Y la cantidad que nos están dando, no nos engañen. Es todo, señores. ¿No van a aceptar entonces ustedes que les completen el capital con los intereses que ya le habían devuelto? Negativo, señor. Eso es inaudito. Capital Semilla. Eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que venimos a traer, capital semilla. Si hay 200,000 lempiras, eso tiene que llegar a nuestras manos de vuelta, porque ellos vinieron a tocar lo que no estaba mal, todo estaba ordenado. Bueno, muchísimas gracias. Quizás, compañeros en estudio, si me dan retorno, porque en este momento pues todavía seguimos en vivo, pero no tenemos el retorno y no sabemos si estamos todavía en directo. Pero bueno, ahora sí, ya nos indican, Renato, pues hay mucha incertidumbre. Usted ha escuchado, hay gente que pues ha dicho que no van a aceptar solamente la completación del capital con los intereses, o sea, no aceptan. Voy a dialogar con otra persona por acá porque hay desesperación, incluso ustedes han visto las imágenes de algunas personas que se están lanzando incluso por los techos de las viviendas, se agarran de los árboles para tener que cruzar al predio donde están las instalaciones de Corium Inversiones. Caballero, ¿qué? Vamos a seguir dialogando por acá. Hay quienes pues todavía, Renato, pues aquí hay que utilizar lenguajes diferentes, ¿verdad? Porque pues muchos piensan de diferente. Caballero, buenos días, caballero. ¿Cómo está la cosa? Caballero, ¿cómo ve la situación?
Aquí estamos viendo qué conseguimos con el billetillo ahí, porque habiendo qué tratamos de si lo pueden solucionar el dinero, porque la verdad las cosas que aquí se ve un poco tremendo. Aquí debería haber una organización para poder recuperar nuestro dinero y eso estamos esperando, pero así como miramos la situación acá, miramos un poco tremendo, un poco difícil poder recuperar nuestro dinero que tenemos aquí. Una consulta, se había dicho que si a usted le habían dado 20.000, 30.000 empiras en intereses y se había depositado 100, solo le iban a dar 70. De eso se está hablando, eso es injusto porque a veces si nosotros venimos a meter nuestro dinero completo, tenían que darlo completo. Somos conscientes porque no es justo que si yo tengo 1 millón de dinero y solo me van a dar 300.000 pesos y el otro dinero que... Tiene que haber un orden, tiene que haber para conseguir el dinero, porque así como estamos viendo, aquí estamos viendo un solo relajo. Necesitamos un orden y poder recuperar nuestro dinero. ¿Cuál es su nombre? Alberto Zavala. Gracias, Alberto. Bueno, así está la cosa aquí, Renato. Muchas interrogantes por responder y la verdad que la situación se vuelve difícil. Sí, miren, la gente debe saber, por favor. No se les va a pagar intereses ya, lo que van a recuperar es el capital que depositaron ahí en Corium. No se les va a entregar intereses, no vayan con esa expectativa de que van a recibir intereses, simplemente les van a entregar el capital. Y a los que menos depositaron. Sí, y mire, Renato, mire qué peligroso, porque ahí están diciendo que los que ya salieron de recibir una parte del dinero, les están diciendo que no le pueden dar más, les dije, porque las demás cuentas están congeladas. Es lo que les digo, la mentira de él. Por eso que no puede tener el control el señor Iván, que lo tiene que tener es el Estado. Sí. Entonces, ahí no, por eso. Yo insisto, mire, si el Ministerio Público no actúa, está en una clara omisión. Los funcionarios no tienen más responsabilidades que las que expresamente le confieren la ley. Y fuera de ellas incurren en responsabilidad. Es una formal invitación al Ministerio Público que actúe. Ahí hay una violación, hay una gran cantidad de delitos y es la única forma que se va a dar cuenta el pueblo de que efectivamente se cometió un delito y que no estaba actuando de conformidad a la ley. Pausa comercial. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Más opiniones. Ernesto escribe, si la empresa tiene más de 6 años de operación en el país, cuando la CNBS notificó al Ministerio Público la irregularidad de la captación de recursos del público, y si se dio esa notificación, ¿por qué el Ministerio Público no actuó ni actúa? Ha faltado debida diligencia, escribe este televidente. Edmundo Orellana escribió este mensaje en su cuenta de X. Según la autoridad, lo de Corium no es delito. No se puede incautar el dinero en efectivo que se encontró y no se procesará a nadie. Este es el precedente. En adelante, cualquiera puede hacer lo mismo sin temor alguno. El sistema de impunidad expuesto impúdicamente. Ese mensaje de Edmundo Orellana, por favor, Lucecita. Según la autoridad, lo de Corium no es delito. No se puede incautar el dinero en efectivo que se encontró y no se procesará a nadie. Este es el precedente. En adelante, cualquiera puede hacer lo mismo sin temor alguno. El sistema de impunidad expuesto impúdicamente. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. 8 meses después, sin despejar incógnitas en asesinato de Juan López, es la nota que destaca a esta hora tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes.
Entonces necesitamos una superintendencia para todo este tipo de empresas mercantiles. Ya está creada en la Constitución, Renato. No ya la está necesitamos, Renato. Ya está creada en la Está Constitución. en la Constitución. Entonces solo necesitamos que se apruebe la ley de superintendencia de sociedades mercantiles y se le dé su presupuesto y su estructura. ¿Qué va a pasar? Que aquí sí se va a hacer una labor preventiva, porque aquellas sociedades mercantiles que se dedican a captar fondos irregulares y no pidan la autorización de banca van a ser detectados. Pero recuerde una cosa es necesario. fundamental. Aquí todas las sociedades mercantiles en el país operan sin supervisión, a excepción de las que están reguladas, obviamente por entes supervisores, pero el resto no tiene ninguna supervisión y eso es incorrecto. Miren, pero la mecánica de supervisión tiene que tener un mecanismo de la gobernanza a escoger en esa comisión, porque si no tiene una gobernanza adecuada y la van a manipular los políticos, olvídenla, no nada sirve hacerla. Hay un tema. Ustedes saben que la informalidad es lo que más prevalece en nuestro país y hay miles de empresas informales, hay miles de comerciantes individuales informales y todo, y se están dando una gran cantidad de captación de dinero irregular de prestamistas no bancarios. Miren, se mueven 100, 200 millones diarios en los mercados aquí, y todo eso forma parte de que debería regularse, pero imagínense las personas para formalizarse, los impuestos les comen lo poco que ganan, y si les cobran el 10% diario, entonces hay un problema. Pero sí es necesario crear la superintendencia de sociedades mercantiles. Pero ya está la ley, incluso solo está de aprobar esa pero además volver a tipificar como delito penal. Al momento de aprobar la ley se identifica. No, tiene que identificar cómo seleccionar a las personas. Volver a tipificar como delito penal todos los delitos esa captación de dinero público sin autorización, con todos los delitos financieros. Perdone, Renato, pero búsqueme un mecanismo donde no estemos ampliando los porcentajes de informalidad. Materia laboral, 75 a 80% de trabajo en el mercado informal, sin protección del Código de Trabajo, sin seguridad social. Es necesario crear una estrategia para que los informales también sean regulados y caminen a la formalidad. Mire, nosotros decimos que hay recomendaciones de política pública, reforma del Código Penal, restituir la tipificación penal de los delitos financieros eliminados por el decreto 130/2017, fortalecimiento de las superintendencias de sociedades mercantiles, asegurar el funcionamiento como órgano independiente o desconcentrado, armonización normativa, revisar la ley de sistemas financieros y los reglamentos sectoriales a la luz del mandato constitucional, todo lo que habló el abogado Romero, y coordinación con Gafilat, con el manejo de casos de Corium, debe incluirse este ejemplo de alerta, respuesta institucional y brechas normativas de la evaluación mutua que nosotros vamos a tener en 2026. Hay que hacer todo un análisis de todas las consecuencias que tiene este tipo de... Y una campaña fuerte, licenciado Sierra, en todos los medios de comunicación de educación financiera, para el usuario no deposite su dinero en instituciones que no están autorizadas. Mire, hay relativa educación financiera, alguna gente entra, pero usted mire lo que dijo ese señor. No tienen educación financiera para agarrar el dinero para ir a invertirlo. Piden prestado dinero para ir a invertirlo porque les da más y con nosotros pagan. Pero cuando usted ya les toca los intereses, sí tienen educación financiera y saben calcular. Dice que esto es otra parte. Al final, licenciado, yo lo veo, y felicito. Lo que dice Kenneth, yo lo veo en la misma forma, pero por la parte positiva. Yo diría... No que no deposite dinero en que no sean autorizadas. Toda institución que maneje fondos debe de ser autorizada. Y si usted se va a meter a una no autorizada, no hay discusión. Yo creo que debemos de destacar que ese tipo de acciones que acaba de leer el licenciado Sierra son positivas para el país. Sin embargo, sobre este caso de quórum en particular, creo que se tiene que formar una comisión que si empezamos a manejar este tema
en términos políticos Sí. no vamos a llegar, No va a no vamos por funcionar. buen camino. Esto se tiene que manejar en términos jurídicos. Como usted decía, no puede ser que no tengan educación financiera para unas cosas, pero sí tengamos educación otras, financiera sí. para otras, y el Estado no se puede hacer principio de responsable de ese tipo de acciones. El principio de Ellos legalidad. saben que con un interés tan alto ellos corrían un riesgo, y el riesgo está en que sus inversiones son inseguras. Y el A mayor Estado- riesgo, mayor utilidad. Claro, es un principio sí. general de la economía. Y el Estado no debe, y sus instituciones, debilitarse cuando en la aplicación de la ley debe hacerlo. Cuando elude aplicar la ley por el Exacto. temor de la presión social, el Estado se debilita y sus instituciones, y después no van a parar a este montón de ilicitudes. Ya lo vamos a hablar después. Bueno, muchas gracias, abogados. Muchas gracias, Luis Romero, quien de Madrid. Gracias al licenciado Marcio Sierra. Gracias al abogado Gracias a Germán Cedar. usted, Renato. Solo quiero hacer por la una- oportunidad. dos palabras. 15 segundos. Que este caso es ya considerado y tipificado como un caso de estafa y fraude, y eso es lo que quería dejar sentado aquí al final.